Aló, aló. Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, uno de los proyectos más esperados por la comunidad gacha es Chibimation. Ya saben, ese juego que en un principio fue creado para ser un fangame de gacha pero que terminó siendo un juego independiente. El tema es que, en los últimos días, uno de los creadores desarrolladores de este juego se ha envuelto en una gran polémica, la cual ha hecho que su imagen actualmente esté muy mal. Pero, ¿realmente merecía todo el odio que recibió? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y lo más importante, ¿tiene forma de defenderse? Bueno, sin más relleno del que ya habrá en este video, hoy les presento, FemLol Studio es un pedófilo. Pero antes que nada, un poco de contexto. FemLol Studio es un gachatuber de Hungría que se unió un 13 de agosto de 2014. Al principio sería como un gachatuber como los demás, subiendo memes del momento o así. Sin embargo, su fama llegaría en 2021, tras presentar uno de sus proyectos más innovadores para ese tiempo, Gacha Animator. Algunos de acá quizás recuerden esta aplicación, pero para los nuevos les daré un contexto. Gacha Animator fue una aplicación creada y desarrollada por FemLol Studio. Esta proponía la idea de creación de personaje gacha, pero con la implementación de la animación en la misma aplicación. En esos tiempos, para poder animar un personaje gacha, tenías que irte a aplicaciones externas como Ibispaint, Alictomotion, Live 2D, entre otras. Pero la idea que proponía esta aplicación era la de poder animar tu personaje gacha en la misma aplicación en donde lo creabas, haciendo más fácil, entre comillas, el proceso de animar un video gacha, ya fuera para un trend, una serie, una mini película, etc. El proyecto tuvo gran aceptación por el público al principio, pues prometía ser algo innovador y algo que ayudaría a muchos. Sin embargo, con el tiempo el proyecto quedó en el olvido, ya que por la falta de actualizaciones y de interés del mismo desarrollador, la aplicación quedó en el flop. Actualmente hay muy pocas personas que conocen o usan esta aplicación, pero es un hecho que esta sería una de las razones principales por las cuales FemLol se hizo reconocido. Ahora, entrando a una época más actual, por ahí en 2022 se anunciaría un nuevo proyecto gacha, parecido a Gacha Animator, pero mejor elaborado. Hablo de Gacha Designer, un fangame de gacha que sería desarrollado por Beowulf, un gachatuber de la comunidad inglesa que se hizo famoso principalmente gracias a este fangame gacha. Con el tiempo, este proyecto evolucionaría y, no creo que tenga que dar mucho contexto sobre de qué trata. Solo diré que al final este proyecto terminaría siendo más que nada un juego independiente que un fangame de gacha, cambiando su nombre a como lo conocemos hoy en día, Chibimation. Pero me faltó contarles algo, Veo no sería el único que ayudaría con el desarrollo del juego, sino que también participaría FemLol. Este mismo, con el equipo de Veo, hizo posible que estemos a casi nada de tener Chibimation en su versión beta. Pero bueno, este video no es sobre Chibimation, es sobre FemLol. Ya con este mini contexto sobre FemLol, sus proyectos y cómo se hizo famoso, ahora es tiempo de hablar de lo que realmente nos importa a todos. El 29 de octubre de 2024, en el canal de Flotalendi, se subiría un video conocido como Chibimation despide a desarrollador por su comportamiento impactante. En este video de Flotalendi resumía y explicaba lo que se encontraba en un proyecto de Google Slides, y en la descripción de este video se encuentra aquel proyecto. Una presentación con 6 diapositivas en donde cada una explica ciertas actitudes cuestionables que hizo FemLol en servidores de Discord hacia otras personas. Y para resumirles estas diapositivas, en cada una mencionan y muestran capturas de cosas que dijo FemLol en el servidor de Chibimation. Por ejemplo, en una de las capturas se ve cómo FemLol se refiere de manera fea y despectiva a las personas de la comunidad LGBT, haciéndolo quedar como un homofóbico. También lo intentaron cancelar por decir la palabra retrasado, por ser misógino, por rolear con un bot de 17 años, y lo más grave, por coquetear o ligar con una menor de 16 años él teniendo 20. Esas son de las cosas por las cuales más se le ha criticado a FemLol, y son por estas mismas razones que Beowulf decidió despedir y excluir a FemLol del proyecto de Chibimation. Y algo que yo no sabía, y que realmente me sorprendió, es que la persona que planeó la funa y que hizo aquella presentación fue el mismísimo Beowulf. La razón aún no se sabe. Hay teorías que dicen que fue porque FemLol y Beo tuvieron una discusión, mientras otros dicen que fue porque a Beo le parecieron asquerosas todas las cosas que hizo FemLol y decidió funarlo. Independientemente de la razón por la cual Beowulf hizo aquella presentación, lo que importa realmente es saber si todo lo que se dice es cierto o no. A primera vista uno pensaría que todo es verdad, pero si vemos a profundidad, podremos notar que
hay muchas incongruencias con esta funa. ¿Es realmente Femlol alguien pedófilo o misógino? ¿Es homofóbico? ¿O en realidad hay una explicación para todo esto? Pero antes de continuar con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, si quieres obtener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si quieres la estrella dorada, o dona, únete a los miembros o envía un super gracias para obtener la estrella arcoiris. Si cumples con esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Ya con todo esto dicho, continúo. Bueno, para resumirles las cosas, un día después de que ocurriera la polémica principal, Femlol hizo un video muy largo explicando cada una de las cosas de las que se le acusó. Sin embargo, no fue muy claro con sus palabras, y en la mayor parte del video está aceptando la culpa y disculpándose por todo. No obstante, el 4 de noviembre de 2024, unos pocos días después de este video, en su canal de comunidad, Femlol publicó un documento que es una respuesta más detallada y seria a las acusaciones que se le habían hecho. En este video te voy a resumir, en la medida de lo posible, este documento de 18 páginas. Primero, el documento aborda el tema de la homofobia. En resumen, Femlol menciona que los comentarios homofóbicos que había hecho fueron en el servidor de Chibimation, y que su intención no era causar problemas. Menciona nuevamente que es heterosexual y que entender este tipo de temas le cuesta mucho. Explica que, en su mundo interior, este tema es un poco difícil de asimilar. Al mismo tiempo, Femlol menciona que la razón por la cual había reaccionado de esa manera a la imagen fue porque se sentía seguro ahí, que estaba entre amigos, a quienes consideraba como una familia, y que nunca esperaba que alguien usara eso para atacarlo, específicamente hablando de Beowulf. También, Femlol habla sobre el uso de la palabra retrasado y dice que anteriormente ya había pedido disculpas no solo a Beo, sino también a los demás integrantes del equipo, y que, según él, todos lo habían perdonado. Ahora, con el tema más serio sobre los menores de edad, Femlol explica que nunca quiso herir los sentimientos de nadie. Dice que, como se sentía seguro en el servidor de Chibimation, hizo y dijo cosas supuestamente en broma. Sin embargo, siendo sincero, esta es una de las cosas por las que se le puede criticar mucho a Femlol, porque, ¿qué hace un hombre de 20 años diciendo ese tipo de comentarios a una menor de 16 años? Es raro, y dudo que haya una forma de defender eso. Además, Femlol habla sobre el tema del roleo con el bot de 17 años. Aquí no hay mucho que comentar, solo explica que era un bot y que otros miembros del equipo también roleaban con él, pero que él solo lo veía como un bot. Confirma que envió mensajes inapropiados, pero nuevamente se justifica diciendo que todo era en broma. En fin, al final le cuestiona todo a Beowulf, preguntándole por qué decidió hacer toda esta denuncia justamente un año después de que todo eso sucediera. Según Femlol, y las capturas que el mismo Beowulf presentó en la denuncia, se ve que todas son de 2023. Aquí entramos en uno de los temas más complejos que casi no pude entender. En resumen, se explica que, en un principio, quien había retirado a Femlol del proyecto fue el mismo Beo, y que este último no le estaba dando la oportunidad de llegar a un acuerdo justo, dejando a Femlol en estado de shock. Al final, Femlol decidió retirarse del proyecto, dejando un mensaje final para su equipo y permitiendo que Beo dirigiera el proyecto Chibimation en su cuenta. Sin embargo, al final del documento, Femlol cuestiona si Beo realmente quiso terminar todo de manera profesional, ya que él aceptó sus condiciones y trabajó en conjunto para cerrar el trato. Sin embargo, Beo no lo hizo y, en cambio, decidió crear lo que está sucediendo ahora, la denuncia pública. Además, le cuestiona el tema de los pagos y le reclama por afirmar que había hecho menos del 20% del juego en 3 años, cuando, según él, había hecho mucho más y presentó capturas del código del juego. ¿Es realmente Femlol Studio una persona así de mala? ¿Creen que merecía la funa? ¿O al contrario, creen que tiene forma de defenderse? Déjalo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no? Únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.